Luego de trabajar en apartados lugares de 17 provincias de la costa, Amazonía y la serranía del Ecuador, las brigadas Manuela Espejo subieron nuevamente, esta vez hasta las alturas y el silencio de la provincia del Chimborazo. Es una paciente intelectual, es decir, aparte de eso tiene afectado el área físico-motor, porque el parto de ella fue extrahospitalario, es decir, fue aquí mismo en la casa, según lo que nos cuenta el papá, entonces, y por una partera. Entonces ellos, o sea, en sí no se tienen los recursos necesarios para la atención médica que necesitaba la madre de la señora. Las condiciones en que están no están bien, porque ella está en medio de todo, no hay una higiene adecuada para ella, ¿entendió? Entonces ella tiene que dormir igual que el resto de los otros, o sea, miembros de la familia, no sentirse aislado. El paisaje no ha cambiado, tampoco la desoladora realidad de los ecuatorianos con discapacidades. Hilda Arévalo es otra de ellas. Vivía sola, entre tablitas y prácticamente a la intemperie. Para empezar, las brigadas lograron que la anciana fuera aceptada en el entorno familiar. Ella ya tiene una escoliosis marcada, entonces por la posición de las piernitas. Entonces eso le va a producir más deformidad porque ella va a adoptar una cierta posición, ¿ya? Que va a hacer que cada día, cada vez va a ser peor y vaya haciéndose más curvita ella. ¿Sí? Se va a producir más deformidad en su columna. De pronto, la esperanza. Las brigadas, un colchón, cobijas, licuadora y una silenciosa alegría iluminó el rostro ajado de la ancianita. Una cama, la licuadora, la cobijita para que se abrigue y esté calientita y duerma. Ay. Manos a la obra. Los especialistas de las brigadas Manuel Espejo empezaron preparando un lugar en casa para doña Hilda. Para sorpresa de todos, la actitud de una persona con discapacidad cambia radicalmente ante cualquier oportunidad de apenas ser tomado en cuenta. Y a pesar de sus limitaciones, Hilda se involucró de inmediato con diversas tareas domésticas de la casa. ¿Te gusta? ¿Tú quieres arete? ¿Me vas a quitar los aretes? Gracias a Dios y a los señores y las doctoritas que me han traído a este obsequio y una ayuda también grande. Agradeciendo a Dios y a las personas que hacen el favor, que no estás contento y feliz. Se quiera lo que se quiera por lo día. Víctima resignada de una discapacidad mental grave, José es un vergonzante ejemplo del abandono y la indiferencia de todos. Solitario e indefenso, sin tener a quien alzar a ver, José ha sobrevivido entre las ruinas de su pobreza lacerante. El cuarto, en primer lugar, no tiene condiciones para el paciente dormir, le faltan las paredes, además se está cayendo el techo. En cualquier momento de la noche o del día que el paciente esté aquí, puede ocurrir un accidente, le puede caer el techo encima. Tiene discapacidad múltiple, retraso mental severo, además discapacidad físico-motora, que nosotros no pudimos determinar cuál fue la causa que provocó la discapacidad en el paciente, si fue de causa prenatal, perinatal o postnatal. ¿Por qué? Porque lo encontramos solo, no encontramos ningún familiar que nos brindara datos sobre la causa que produjo la discapacidad en el paciente. Es un caso extremadamente crítico. ¿Por qué crítico? Porque es un paciente que depende totalmente de otra persona para la realización de las actividades. Desde Quimiac, los integrantes de las brigadas contactaron al Centro de Mando y Operaciones, que ante casos críticos como este, ha establecido procedimientos que le permiten actuar con rapidez y eficacia notable.
La acción coordinada de varias instituciones permitió una respuesta inmediata. En ambulancia, José fue trasladado hasta un hospital cercano, donde bañadito y cambiado, le hicieron los primeros exámenes de diagnóstico. Lo que nosotros vamos a hacer como entidad local, como parte del ministerio, es hacer la coordinación interinstitucional con el resto de entidades. Lo único cierto es que trataremos de asegurar la permanencia como ser humano y dar cumplimiento a un derecho, como lo manda dentro de la ley. A su vejez, el consuelo. En el ocaso, el abrigo. En adelante, José compartirá su sencilla vida con otros ancianitos que bajo el cuidado de especialistas le reciben bien y como a uno de ellos. Ya no mendiga más José, ahora se alimenta y vive con pulcritud y cuidado. Él necesita pues una ayuda, ¿no? Que le demos una ayuda, porque no puede estar viviendo en condiciones infrahumanas, porque realmente le encontraron terriblemente mal al paciente. Usted le ve hoy el paciente cómo llegó y cómo ahora está el paciente. Chimborazo es el escenario de una nueva jornada cumplida a cabalidad. En Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Payatanga, Penipe y Cumandá. Las brigadas visitaron más de 37.000 casas, donde se atendieron a 10.721 discapacitados, además de entregar más de 30.000 distintas prestaciones médicas a familiares y vecinos. Manuela Espejo nos ha revelado el país que sobrevive a la sombra de las sombras, a veces con casos cercanos al espanto. Rosario tiene 9 años y su corta vida se resume en el dolor. Su madre embarazada llegó buscando ayuda al hospital, pero un ataque de eclampsia acabó con ella y Rosario sobrevivió tras una cesárea post-mortem. Trágica paradoja. Esta niña nació del vientre muerto de su madre y en ese esfuerzo sufrió una hipoxia cerebral que derivó en parálisis. Su historia derriba a cualquiera. Mientras a su madre se le extinguía la vida, Rosarito pataleaba en su vientre anunciando la vida, y el infeliz descuido de los médicos provocó este episodio. Imagínense que ella murió a las 7 de la mañana cuando yo estuve ahí. Desde las 7 estaba fallecida. Y sí, decía muy bien, nos vienen a decir a las 12 del día que vengamos a ver el señor de la... Eso no nos dijeron él, sino el mismo señor el camillero, que ya le había puesto en la ¿cómo es? La camilla. En la camilla, y le estaba él bajándole para la morgue. Para la morgue. A ver. Ahí entonces siente que comienza en la barriga y mamá comenzaba a patear, o sea, la bebé que estaba asfixiando. El señor sale corriendo diciendo que mi mamá estaba viva. Ahí recién en ese momento en la morgue nace ella. Es algo poco frecuente y yo diría que, a mi entender, es un reto a la medicina. El hecho de haber logrado que un niño viva después de 1 hora 20 minutos exactamente fuera de toda oxigenación al cerebro. Sí, es un reto. Desde la moral, desde el amor y la dignidad humana, hay una deuda impagable que Rosario sufre a partir de esa mala práctica médica, y las brigadas Manuela Espejo se han prometido el alivio, la ternura y el abrigo.